para que todo el mundo sepa que Cristo está vivo, alzando la voz, como profetas que siembran esperanza e irradian luz dentro de nuestra iglesia y en medio de nuestro mundo. Bienvenidos. Esto es Alzando la Voz. Alzando la Voz. Alzando la Voz. Alzando la Voz. Si sentís un murmullo muy cerca de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando y bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios. Muy buenas noches, hermanos, gracias por escucharnos en internet. Estamos transmitiendo desde la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación. Estamos en vivo. Gracias por seguir estos programas, gracias por seguir estos videos. El tema que vamos a ver ahorita en estos momentos es acerca de un cristiano puede ser cremado. Este tema salió de una pequeña discusión que hubo entre unos compañeros de mi trabajo, que son católicos, y empezaron ellos a hablar acerca de que si se podía o no se podía. Y ese es el tema que se va a tratar. Bueno, gracias por escucharnos, le damos gracias a aquellas personas que nos han seguido a través de nuestros videos de internet, y a mis compañeros que iban a ver este video, ojalá y les sirva y les pueda ayudar en algo. Pero antes nos ponemos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, pidiéndole su sabiduría, pidiéndole su inteligencia, para que podamos desempeñar el trabajo conforme Él nos ha pedido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues sí, hermanos, la cremación es una incineración del cuerpo. Pero dice, en realidad la Biblia no da una enseñanza específica acerca de la cremación. Hay una mención en el Antiguo Testamento de personas que fueron quemadas, pero eso no significa que sea válido, porque nosotros nos regimos a través de las Escrituras. Entonces, ahí es como la palabra de Dios nos saca de dudas si nosotros podemos tener esa práctica de incinerar a nuestros cuerpos cuando morimos o no lo hacemos. Pues la Iglesia Católica hasta el año de 1963 todavía había severa la doctrina acerca de que no se podía. Voy a leer el pasaje de Sirácides, capítulo 38, versículo 16 al 34, para que vayamos entendiendo de qué se trata. Tenía al médico toda la estima, sería Sirácides 38, del 16 al 34. Bueno, nos dice: Hijo mío, derrama lágrimas por un muerto y entona la lamentación que expresa tu dolor. Luego entierra su cuerpo como se debe, no descuides nada referente a su sepultura. Gime amargamente, golpéate el pecho, haz el velorio como conviene por 1 o 2 días para marcar la separación. Luego consuélate de tus tristezas, porque la tristeza lleva a la muerte. A la pena interior consume las energías. Que las tristezas se acabe
con los funerales. No puedes vivir siempre afligido. No abandones tu corazón a la tristeza. Échala y piensa en tu propio fin. No lo olvides. En sí, vuelta. Tú te perjudicarías y no harías ningún bien. Acuérdate de mí, sentencia que un día podrás repetir. Ayer fui yo, hoy serás tú. Desde el momento en que el muerto reposa, haz que también repose su recuerdo. Consuélate desde el momento en que haya expirado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues aquí vemos que la Santa Iglesia Católica toma como referencia estos textos bíblicos, donde le da a los feligreses que deben de honrar a los cuerpos, deben de darle cristiana sepultura, velar, hacer un funeral por ellos y que sus penas se vayan acabando poco a poco. Conforme vaya pasando el duelo, ellos van olvidando ese dolor. Entonces, la Iglesia Católica siempre ha tenido como piedad que los cuerpos sean enterrados, que los cuerpos no sean quemados. Eso, como lo repito, estaba muy severo hasta el año de 1963. En el Concilio Vaticano II hubo unos cambios en el cual también nosotros vamos a leer más adelante de cuáles fueron esos cambios. Otro pasaje de las Escrituras en Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. En el Hechos capítulo 5, versículos 6, nos dice: se levantaron los jóvenes, envolvieron su cuerpo y lo llevaron a enterrar. Palabra de Dios. Pues aquí vemos otro versículo donde nos dice que los judíos practicaban el entierro, inhumación. La practicaban ellos y le daban al cuerpo la reverencia que se necesitaba. Se les daba en los funerales y se les daba el luto para que ellos se encontraran en estas personas. También oraban por ellos. Entonces, la Iglesia ha venido defendiendo esta forma de sepultar a los cuerpos, de enterrarlos. En Marcos 14, versículo 8, nos dice su palabra: esta mujer ha hecho lo que tenía que hacer, pues de antemano ha ungido mi cuerpo para la sepultura. Palabra de Dios. Entonces, todos estos versículos nos hablan que los judíos practicaban el entierro, practicaban la inhumación. Entonces, ¿por qué después cambia y se practica la cremación de un cuerpo? Entonces, no hay en las Escrituras algo que prohíba que un cuerpo sea cremado. No hay una ley específica que diga que un cuerpo no debe ser quemado, no debe ser calcinado, porque de eso se trata la cremación. La cremación fue practicada en los tiempos bíblicos, pero no era comúnmente practicada por los israelitas y por los creyentes en el Nuevo Testamento. En las culturas de la Biblia se menciona la sepultura en tumbas, cuevas o en tierra, que eran las formas comunes de disponer de un cuerpo humano. Mientras que los entierros eran una práctica común, en ninguna parte de la Biblia ordena que este sea el único método permitido para disponer de un cuerpo. ¿Es la cremación algo que puede considerar un cristiano? Nos hace una pregunta.
Nuevamente, no existe mandamiento en las Escrituras en contra de la cremación. Algunos creyentes objetaban la práctica de la cremación sobre la base de que no se toma en consideración que un día Dios resucita los cuerpos y los reunirá con nuestras almas. En 1 Corintios capítulo 15, 35, 38, que lo vamos a leer en un momento para que veamos de qué se trata esto. Esto puede ser el caso de algunas personas. Sin embargo, el hecho de que el cuerpo haya sido cremado no representa ninguna dificultad para que Dios lo resucite. Los cuerpos de los cristianos que murieron hace miles de años a la fecha se habrán convertido totalmente en polvo. Entonces, lo que hace la cremación es acelerar al cuerpo para que se convierta en polvo. En el libro del Eclesiastés, lo vamos a leer más al rato, nos dice que en polvo eres y en polvo regresarás. Entonces, de todas maneras, aunque esta persona haya sido enterrada, ya tiene miles de años y se convirtió en polvo. No hay absolutamente nada, quedó de él. Entonces, no hay ningún problema tampoco, lo vamos a ver con citas bíblicas más adelante, que Dios no tiene ningún problema para resucitar a una persona aunque haya desaparecido. Entonces esto me lo pidió un hermano evangélico y para él también, si me va a escuchar estos videos, también vamos a ver estas citas bíblicas donde nos habla acerca de que Dios puede resucitar a un cuerpo que ha desaparecido. En un momento regresamos, hermanos. Gracias por seguir escuchándonos. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. Estás escuchando Colonia Radio. Muy queridos amigos de Koinonia Radio, quiero agradecerles de corazón la generosidad con que colaboran en los desayunos en favor de Koinonia Radio. Es muy importante la colaboración de ustedes. Se trata de poder continuar con este trabajo tan importante de la difusión del Evangelio a través de la radio. Y esto naturalmente es un medio muy costoso. Les agradecemos esta respuesta que ustedes tienen, su generosidad, porque es una ayuda muy importante para poder continuar nosotros en Koinonia Radio con esta difusión del Evangelio. Mil gracias y que Dios les bendiga. Ya estamos de regreso en Alzando la Voz. Pescador, Cristo te hizo pescador. Indícanos dónde encontrarlo para ser con Él felices como tú. Voy navegando sin timón, el mar abierto me abandona la razón. Apenas si sobrevivo como un niño perdido. Busco algo que no hay en mi interior. Bueno, pues ya estamos de regreso. Gracias por seguir sintonizándonos, por seguir viéndonos en internet. Estamos transmitiendo en vivo de Nuestra Señora de la Parroquia de la Encarnación. Mi nombre es Antonio Espinosa, pertenezco a la comunidad de Koinonia, una comunidad de alianza, una comunidad que surge a través de los dones del Espíritu Santo
y se manifiesta a través de las personas. Ya hemos hablado muchos temas acerca de esto, de los dones del Espíritu Santo. Entonces uno de los dones del Espíritu Santo se derrama y nosotros los hacemos vivos. De eso se trata, de una iglesia viva. Estamos viendo el tema de si un cuerpo cristiano puede ser cremado. Es a veces polémico entre muchas personas acerca de esto, porque cuando queman a una persona y sus cenizas, piensan que ya Dios no los va a resucitar porque está hecho carbón, porque ya no hay nada. De hecho, también cuando los entierran, entonces también ya no hay nada, se quedan en polvo. Entonces tenemos preguntas, pero el único que nos puede sacar de estas dudas, de estas preguntas, es la Sagrada Escritura. Entonces estamos viendo que en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 35 en adelante, esta pregunta también ya se la habían hecho a nuestro Señor Jesucristo. Y esta pregunta San Pablo nos las trata de responder de esta manera. Algunos dirán, ¿cómo resurgen los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vuelven? Necio, lo que tú siembras debe morir para recobrar la vida. Y lo que tú siembras no es el cuerpo de la futura planta, sino un grano desnudo, ya sea de trigo o de cualquier otra semilla. Dios le dará después un cuerpo según lo ha dispuesto, pues a cada semilla le da un cuerpo diferente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, les dice, ¿cómo surgen los muertos? Esa es la pregunta, porque después del polvo, después de la materia, muchos químicos nos dirían, la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Pero la materia del cuerpo desapareció, quedó en polvo. Lo vemos en Eclesiastés, donde nos dice, en polvo eres y en polvo te convertirás. Entonces no somos absolutamente nada. Pero nosotros tenemos un alma y tenemos un espíritu. El alma es la vida. Lo vemos en el Génesis, en el capítulo de Génesis, donde Dios hace al hombre y le da alma y un soplo de vida. Entonces eso es lo que es lo que vive. El primer Adán era el Adán de carne. El segundo Adán que vino es el Adán que nos vino a enseñar que tenemos un espíritu, y ese segundo Adán es Jesucristo. Entonces nosotros tenemos una materia viva con un espíritu vivo. Nos sigue diciendo San Pablo en el versículo 40. Y si hablamos de cuerpos, el resplandor de los cuerpos celestes no tiene nada que ver con el de los cuerpos terrestres. Palabra de Dios. En el versículo 40 nos dice San Pablo, del capítulo Primera de Corintios, capítulo 15, nos dice, no hay nada que ver una cosa con la otra. No tiene nada que ver un cuerpo material con un cuerpo espiritual. Nos sigue diciendo en el versículo 42, lo mismo ocurre con la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo en descomposición y resucita incorruptible. Se siembra como cosa despreciable y resucita para la gloria. Se siembra un cuerpo impotente y resucita lleno de vida. Se siembra un cuerpo animal y despierta un cuerpo espiritual. Palabra de Dios. Y así nos sigue diciendo San Pablo. Entonces, hay una diferencia entre el cuerpo material y el cuerpo espiritual. Y muchas personas, por ejemplo, cuando fallecen, piensan que ahí se quedó la persona. Piensan que en ese lugar quedó, ya no se movió, ahí en ese lugar quedó. Cuando, por ejemplo, también lo
lo queman, piensan que con donde lleven sus cenizas o su cuerpo, ahí está. Más adelante, en el siguiente segmento, vamos a ver esto. ¿Cómo es que podemos nosotros despertar al razonamiento de lo que Dios, a través de sus escrituras, nos quiere decir? Como les decía, la Iglesia Católica, hasta los años de 1963, era muy enérgica en cuestión de que hasta ni oficiaba misa si una persona era cremada. Pero el Concilio Vaticano II nos ha abierto otro panorama a través de las Escrituras y se ha vuelto más, podríamos decir, piadosa a través de lo que nosotros hacemos, pero con bases bíblicas. Más adelante vamos a ver qué es lo que nos dice el canon 1176 acerca de esto, y son las leyes y normas de la Iglesia. Entonces, un cuerpo que se quema, un cuerpo que es sepultado, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. La Biblia, ya vimos que sí es cierto, hay versículos donde nos dice que un cuerpo debe ser enterrado. Pero en ninguna parte de la Biblia condena que un cuerpo sea cremado. Y no encontramos en eso. Pero sí lo que encontramos es esto, que la materia, el cuerpo, se vuelve polvo. Un poquito más tarde o un poquito más rápido, pero de todas maneras el cuerpo se convertirá en polvo. Está escrito, nos dice San Pablo, el primer Adán era hombre dado de aliento y vida. El último Adán, en cambio, viene con espíritu que da vida. La vida animal es la que aparece primero, no la vida espiritual. Lo espiritual viene después. El primer hombre sacado de la tierra es terrenal. El segundo viene del cielo. Lo de esta tierra son como el hombre terrenal, pero los que alcanzan el cielo son como el hombre del cielo. Y del mismo modo que ahora vemos la imagen del hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Como siempre nos ha dicho San Pablo, nuestra patria no está en la tierra. Nosotros somos peregrinos en esta tierra. Entonces siempre nosotros vamos a alcanzar nuestra vida espiritual, como nuestro Señor Jesucristo cuando resucitó y pensaban que era un fantasma cuando se les apareció a sus apóstoles y les dijo él: no tengan miedo, y lo tocaron y hablaron con él. Pero ellos pensaban que como había muerto, ¿cómo es posible que él estuviera con ellos? Recordemos que estuvo, después de que lo crucificaron, estuvo con ellos 40 días. Y estuvo comiendo y estuvo hablando con ellos. Cuando se despidió de ellos, traspasó la pared. Y así les decía nuestro Señor Jesucristo: ustedes cuando resuciten van a tener un cuerpo glorioso. Van a ser como los ángeles. No van a ser como esta carne. Porque San Pablo nos dice: la carne y la sangre se descomponen. Por esa razón no podríamos vivir eternamente, porque por medio de la carne y la sangre entra una descomposición. De eso es lo que nos habla también San Pablo. Necio, lo que tú siembras debe morir para recobrar la vida. Nosotros somos como esa semilla que ya dio lo que tenía que dar, y cuando muere da ese fruto nuevo, un fruto lleno de abundancia, el que nos va a dar nuestro Señor. Entonces es interesante este tema, a veces polémico porque no queremos compartir las ideas de otros. O sea, yo quiero creer en esto, pero no quiero creer en la cremación.
¿Por qué? Porque es algo, podríamos decir, pagano. Es algo que no está en la iglesia, no lo permite la iglesia. La iglesia católica sí lo permite. Y después del segmento voy a decir con qué condiciones permite la iglesia católica que un cuerpo sea cremado. No es tan fácil también, pero sí se puede. Ahorita en un momento regresamos, hermanos. Gracias por seguir escuchándonos. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 8 de junio, 9 de la mañana, en el restaurante La Escondida, estaremos celebrando el 23 aniversario sacerdotal del Padre Jeff. Ven y festeja con nosotros este importante evento. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. ¿Quieres llevar a todas partes la programación de Koinonia Media? Adquiere tu tablet con la aplicación incluida para ver nuestra programación. Tablet de 7 pulgadas, Android 4, memoria de 4 GB y doble cámara frontal y trasera. Pídela, tenemos una para ti. Marca al 622-8962. Costo por tablet $125. Tablets Koinonia. Incluye aplicaciones para ver nuestra programación. Koinonia Radio, contáctanos. 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos. Y desde el interior de la República, marca 01800-788-7606. Puedes también consultar nuestras páginas www.comunidadcoinonia.com y www.tjcatólico.com. Son las 11 de la noche, 30 minutos. La temperatura en el exterior de nuestros estudios es de 16 grados. Tenemos una humedad del 86%. Ya estamos de regreso en Alzando la Voz. Necesitado me encuentro, Señor. Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, Dios mío. Que pido de ti, dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó. Bien, hermanos, gracias por seguir escuchándonos. Estamos meditando y reflexionando el tema acerca de que un cuerpo cristiano puede ser cremado. Un cuerpo que cuando lo llevan a la iglesia, pues muchos piensan que es un cuerpo que ahí va a estar donde lo pongan. Pero hablamos de la cremación en forma a veces de que no podemos creer lo que nos dicen y lo que nos comentan las demás personas. Bien, sigamos. Lo que nos dice San Pablo el día de la resurrección. Dice: entiéndanme, hermanos, lo que es carne y sangre no puede entrar en el reino de Dios. En la vida que nunca terminará no hay lugar para las fuerzas de descomposición. Por eso les enseño algo misterioso.
aunque no todos muramos, todos tendremos que ser transformados. Cuando suene la trompeta, será cosa de un instante, de un abrir y cerrar de ojos. Al que toque la trompeta, los muertos resucitarán como seres inmortales. Nosotros también seremos transformados. Palabra de Dios. Bien, pues aquí nos dice San Pablo igual. Seremos transformados. Seremos, como dice nuestro Señor Jesucristo, seremos como los ángeles, no con este cuerpo, sino seremos un cuerpo celestial. Y es lo que nos dice San Pablo, que un cuerpo que entra al reino del cielo con sangre y carne, entra en una descomposición. Y allá en el cielo no hay descomposición. Eclesiastés 12:7 nos dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Todos los cuerpos físicos se descomponen después de la muerte. Este versículo concluye con las palabras: y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. ¿Qué es el espíritu en el hombre? Es un alma inmortal, un cuerpo físico. Tal vez usted se sorprenda al saber que la Biblia no enseña en ninguna parte la doctrina del alma inmortal. Un cristiano falso ha adoptado esta creencia de una antigua religión pagana. La Biblia habla de un alma mortal, no de una inmortal, y hace una distinción entre alma y espíritu. Leemos en Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. La Biblia utiliza la palabra alma para indicar la vida de una persona. Veamos entonces: el eterno Dios forma al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Fue el hombre un ser viviente. En ese caso, ser viviente es la traducción de la palabra hebrea, que es la otra ocasión, se traduce también como alma. Alma sencillamente significa un ser viviente, un ser que está respirando. Entonces, cuando los hermanos testigos de Jehová investigan acerca de lo que es el alma, y cuando dice en el Viejo Testamento que el alma muere, entonces ellos dicen que ya no hay más vida, que una persona que muere, hasta ahí acabaron hasta ahí acabó la vida. Y después ellos van a resucitar nada más los puros testigos de Jehová. Pero confunden estos versículos, porque cuando ellos dicen un alma que peca, esa muere, más abajo vemos en el capítulo que dice en su palabra: pero el alma que no peca, esa vivirá. Entonces el alma es el cuerpo, pero el espíritu es el aliento que Dios nos dio, y ese aliento es el que regresa a Dios. Entonces, para muchas personas es un poquito difícil creer en la cremación. Se les hace un poquito como no entendible por qué es que una persona se puede cremar. La Iglesia Católica sí acepta la cremación, siempre y cuando las cenizas no sean tiradas al aire, ni al mar, ni conservarlas en el hogar. Las cenizas deben ser colocadas en el cementerio, como es tradición. El objeto es que se cumpla lo que dice la Biblia acerca de darle una santa sepultura al difunto. No, nosotros somos una iglesia peregrina, por lo tanto debemos permanecer juntos en un lugar destinado para los muertos, donde los familiares y amigos visiten a sus muertos, rezando y orando por ellos. Y un día todos resucitarán a la voz de Cristo. Entonces, eso es lo que dice la iglesia. Deben de darle una atención especial al cuerpo. No solo porque ya lo hicieron ceniza, lo voy a tirar al aire, o lo voy a enterrar en un árbol, o lo voy a guardar debajo de mi cama, o lo voy a poner en una vitrina. Eso no. Debe de ser en un lugar, en un cementerio, en un camposanto, en un lugar donde estén reunidos todos los muertos, porque de ahí, como dice en su palabra en Juan 28:29, cuando oigan su voz, se levantarán. Entonces,
La palabra cementerio es de origen cristiano y tomado del griego, que significa dormitorio. Aquí es donde vamos a empezar a analizar lo que nuestra Sagrada Escritura nos dice. Una persona no muere, una persona duerme. En todo el Viejo Testamento hemos visto que todo se refiere a dormir, desde el Génesis hasta los profetas mayores, profetas menores, hasta el Nuevo Evangelio, hablan de un descanso, de un reposo, de un dormir, porque después de ese dormir vamos a ser despertados. Y esa es la palabra. Cementerio es de origen griego, que quiere decir dormitorio. Entonces, un espíritu duerme. ¿Dónde está durmiendo? Solamente Dios sabe dónde están durmiendo. Ahora, cuando la materia ya se destruyó, cuando se destruyó la materia, Dios a través de su espíritu puede hacer como nosotros vemos aquí los investigadores del nuevos científicos que andan clonando a través de una célula. Entonces Dios puede, por medio del espíritu, quedaron guardados todos, nuestra fisonomía, todo nuestro cuerpo quedó grabado en el espíritu, y ese espíritu puede recobrar, como nos dice en su palabra de Primera de Corintios capítulo 15, nos dice que Dios le deja después un cuerpo según, Dios le dará después un cuerpo según lo dispuesto, pues a cada semilla le da un cuerpo diferente. Entonces nosotros cuando morimos ya queda registrado en nuestro espíritu cómo somos. Entonces así es como nosotros vamos a resucitar. No es que, por ejemplo, yo fallecí en ese lugar y en ese lugar yo me quedé. Las Sagradas Escrituras nos enseña que los espíritus reposan en un lugar en el que el Señor en el Viejo Testamento les dice a los israelitas, cuando no lo obedecieron y los acabó, ellos les dijo, ellos no entrarán en mi reposo. ¿Por qué? Porque pecaron a los ojos de Dios. Entonces, una persona debe de entrar en el reposo de Dios. Y es ahí en ese lugar de descanso donde nosotros estamos esperando a la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué digo esto? ¿En qué bases me tengo todo esto? Bueno, porque cuando nuestro Señor Jesucristo resucitaba a aquellas personas que habían muerto, la hija de Jairo o su amigo Lázaro, le preguntaban sus discípulos que ya habían muerto, y él dijo, no han muerto, ellos duermen. Ellos no han muerto, ellos duermen. Pero como sus discípulos estaban necios en decirle, entonces nuestro Señor le dijo, está bien, Lázaro ha muerto, para ellos. Pero cuando llegó y lo llamó y le dijo, Lázaro, ven, Lázaro vino de donde estaba durmiendo. Pero Lázaro, recordamos, Lázaro no resucitó con ese cuerpo glorioso, sino que Lázaro fue reanimado. Entonces, ¿por qué digo reanimado? Porque después Lázaro murió. Y un cuerpo que resucita, dice San Pablo, vive eternamente. Así es que, por lo tanto, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo fue reanimar a todas aquellas personas, darles vida, pero no resucitaron. Vamos a resucitar, lo vamos a ver más adelante, cuando nuestro Señor venga. Dice que todos lo vamos a escuchar cuando Él venga. Entonces se oirán esas trompetas y Él lo veremos todos. Los que han muerto resucitarán, y los que estemos vivos lo veremos bajar. Entonces, de eso habla San Pablo, de eso nos enseñan las Escrituras. Una persona que ha muerto está descansando. Por esa razón, aunque él sea enterrado o quemado, de todas maneras resucitarán. Ahorita regresamos, hermanos. Gracias por seguir escuchando. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. A Tijuana llega Ministerio de Música GESED,
El Seminario Diocesano de Tijuana te invita al gran concierto con GESE. Sábado 15 de junio en el Seminario Menor, Cerro Colorado, a partir de las 6:30 de la tarde. Venta de boletos en Seminario Diocesano Mayor y Menor y Coinonía Radio. Donativos 60 pesos niños y adultos. Ministerio de Música GESE, única presentación en Tijuana. Seminario Diocesano de Tijuana invita. Amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Joven, tú puedes ser sacerdote. El Seminario Diocesano de Tijuana te invita a sus preseminarios de verano, segunda y tercera semana de julio. Mayores informes al 684-2822. Joven, tú puedes ser sacerdote. Porque en el corazón de mi madre la iglesia, yo quiero ser el amor. El acontecer de la Iglesia, su noticiero. Información de interés generada en la Arquidiócesis de Tijuana. Cada viernes en punto de las 7 de la tarde, por Coinonía Radio y por www.tjcatólico.com. Mantente informado en el acontecer de la Iglesia. Llénate del Espíritu Santo y deja que el Señor toque tu corazón por medio de la oración. No te pierdas el poder de la oración. Ven a mí cuando te sientas triste y solo y sin amor. Son las 11 de la noche, 44 minutos. Ya estamos de regreso en Alzando la Voz. Te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora mientras puedes, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Siente correr la sangre por tus venas. Siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar libre tu pensamiento. Bien, pues seguimos. Gracias por seguir escuchándonos. Esperamos que a través de la luz de nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu nos dé esa sabiduría para poder entender, para poder asimilar acerca de cosas que a veces nos cuesta trabajo, porque es algo importante en nuestra vida. ¿Qué va a pasar con nuestro cuerpo? ¿Qué va a pasar con nuestra vida? O sea, a veces no queremos morir y a veces tenemos miedo no morir. Entonces, todas esas preguntas, que si hay vida después de esta muerte, y muchas, hay personas que definitivamente no quieren saber nada, pero hay personas que les interesa conocer esto. Más me he dado cuenta que los que quieren conocer esto son personas cristianas, porque las personas que no conocen a Cristo les da igual. Entonces, pero a la persona cristiana se interesa por eso. Por eso estaba escuchando a estos compañeros que querían citas bíblicas donde dijera que era prohibido, donde dijera que no se prohibía. Pero como vemos en las Escrituras, nuestro Señor Jesucristo no mencionó nada, sino que en el libro del Eclesiastés y en el libro de Génesis vemos que nosotros como materia nos descomponemos y nos hacemos polvo, pero nosotros quedamos con un espíritu. ¿Y ese espíritu a dónde va?
¿A dónde es que llega? Vamos a leer otra cita bíblica. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo con nosotros. Jesús les contestó: ustedes están equivocados. Porque aquí le estaban preguntando si resucitan los muertos. A lo mejor no entienden las Escrituras y tampoco el poder de Dios. Pues cuando resuciten de la muerte ya no se casarán hombres y mujeres, sino que serán en el cielo como los ángeles. Y en cuanto a saber si los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el capítulo de la zarza, cómo Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí también los seduceos, otra corriente de sacerdotes de los judíos que no creían en la resurrección. Entonces ellos le hacen una pregunta acerca de que si quién iba a ser el esposo de los 7 hermanos que tuvo su cuñada. Entonces él les dijo: no, ya no vamos a necesitar casarnos, no vamos a necesitar carne ni sangre, vamos a ser como los ángeles, vamos a tener ese cuerpo glorioso, un cuerpo luminoso, un cuerpo que nos podamos trasladar de un lugar a otro. Y estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos dice eso. Por esa razón, ya sea inhumado, o sea enterrado, o ya sea cremado, o sea calcinado, de todas maneras nos convertimos en polvo. Lo que la Iglesia Católica defiende es que se le dé santa sepultura a las personas. Se le haga reverencias al cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo, y se le tenga el respeto que merece, porque somos creación de Dios, merecemos un respeto especial. No tener eso de que las cenizas ya está calcinado y lo voy a meter debajo de la cama, o lo voy a poner en una vitrina, o le voy a poner flores en la casa. No, tiene que ser en un cementerio, como dijimos. Un cementerio es un dormitorio, un lugar donde están descansando, un lugar donde pueden estar con los demás que han fallecido. Por eso se le llama eso, es un camposanto, un dormitorio, donde reposan hasta cuando nuestro Señor los llame. Entonces no deben de ser esparcidas por el aire, ni tampoco tiradas al mar, ni tampoco hacer cosas con esas cenizas. Debe de tener una sepultura digna como seres humanos. ¿Por qué? Porque ahí no es nuestro lugar. No donde llevemos las cenizas, ahí vamos a estar. O donde esté nuestro cuerpo enterrado, ahí vamos a estar. No. Dios siempre ha hablado acerca de un reposo. En ese reposo, cuando San Pablo tuvo esa visión, recordemos que fue a perseguir a Jesucristo y tuvo esa visión, fue tirado del caballo, toda esa historia. Entonces San Pablo fue trasladado, él no sabe si fue en cuerpo, no sabe si fue en espíritu, no sabe si fue muerto o vivo, pero como él dice, yo estuve ahí. Y si no entienden lo que les estoy diciendo ahorita, menos van a entender las cosas que vi. Eso es lo que nos dice San Pablo. Entonces San Pablo no nos dijo totalmente lo que vio en ese lugar. Ese lugar es un lugar de descanso, un lugar de reposo, un lugar al cual vamos a llegar. Como nos dice también la palabra de nuestro Señor, que los justos irán a resucitar y las personas injustas irán a condenación. De ahí nace el Evangelio, de ahí nace que nosotros estemos proclamando la palabra de Dios, de ahí nace todo este equipo de personas que hacen lo posible para que nosotros recapacitemos y entendamos de que no es un juego, de que a donde vamos a ir
es un lugar de condenación, y a donde vamos a ir es un lugar de reposo. A donde nos lleve el Señor en su misericordia, eso queda de Él. Eso queda de Él. Nosotros no podemos decirle al Señor, yo porque fui bueno me mandas para allá, o aquel que fue malo lo mandas para allá. Como nos dice San Pablo en sus escrituras, ¿quién eres tú para decirle al dueño del barro, al alfarero, cómo tiene que moldear las cosas o cómo tiene que hacer el molde? Entonces nosotros no podemos oponernos a las decisiones de Dios. Por alguna razón Dios en su misericordia perdona a las personas y las espera, como me esperó a mí también y como puede esperar a muchos. Entonces, el que una persona sea cremada o una persona sea sepultada no tiene nada que ver con la resurrección. ¿Por qué? Porque somos espíritus en reposo. Ya lo vemos también cuando resucitó a la hija de Jairo, que también le decían, no, ya no vayas porque mi hija ha muerto. Y le dijo, tú ten fe, le dijo el Señor a Jairo, porque le habían dicho que ya había muerto. La niña, dijo, no está muerta, la niña duerme. Y eso es, cuando nosotros morimos, nosotros entramos en un dormir. Nos dice una frase muy bonita de este teólogo, que me gusta mucho estudiarlo, San Agustín. Nos dice, la muerte no es muerte para nosotros, sino solo un sueño. A los que llamamos muertos, guardan vigilia hasta su resurrección. Entonces, hermanos, en Dios, como lo vemos, nos dice en su palabra que Dios no es un Dios de muertos. En Mateo capítulo 12, versículo 27, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados, les dice, porque piensan que una persona al morir, ahí terminaron todas sus angustias, todos sus problemas, todo, pero no es cierto. En el Apocalipsis vemos cómo vamos a ser juzgados uno por uno según sus obras, según lo que hayamos hecho. No vamos a ser juzgados por la fe. En ninguna parte de las Escrituras nos dice que vamos a ser juzgados por la fe. En todas las Escrituras nos dice que vamos a ser juzgados por nuestras obras, por lo que nosotros hagamos, qué tanto amamos a Dios, qué tanto hicimos por los demás, qué tanto hicimos por proclamar este evangelio para que ellos no entren en esa condenación, porque a eso es donde van. De ahí nace este llamado de nosotros. Pues es el mismo el Señor el que nos mueve, el que nos hace estar a estas horas, estar evangelizando, estar hablando. A través de su palabra Él nos quiere decir que no quiere que todos se pierdan. Por eso rescata. Somos como pescadores, como le dijo a San Pedro. Desde ahora vas a ser pescador de hombres, pescados que están distraídos, pescados que están metidos en sus problemas, pescados que están en problemas. ¿Por qué? Porque cuando los pesquen, cuando entiendan, entonces van a cambiar. Vamos a entender quién es nuestro Señor, quién es nuestro Dios. De ahí es que nosotros nos volvemos eso, predicadores, nos volvemos evangelizadores. Y todo eso lo hacemos con un fin, que el espíritu no se vaya a condenación, porque después de muerto ya no hay regreso, eso lo sabemos. Por eso son las obras de misericordia. Pues gracias, hermanos, espero que te haya gustado este video y espero que lo hayamos entendido y comprendido. Muchas gracias por escucharnos, nos vemos el próximo jueves. Gracias por habernos acompañado. Cada día tenemos la oportunidad de alzar nuestra voz a Dios en alabanza, en oración, en predicación. Te esperamos en el siguiente programa de Alzando la Voz, aquí en Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio.